Nina Balmaceda es la directora asociada del Centro para la Reconciliación de la Facultad de Divinidad de la Universidad Duke de Carolina del Norte. Nina es la actual presidente de Paz y Esperanza Internacional, una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir y confrontar la violencia y otras formas de injusticia en América Latina. Nina es doctorada en Ciencia Política y ha recibido maestrías en Estudios Internacionales para la Paz. Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, escucharemos su conferencia Revelación, Género y Democracia. Así que adelante, Nina, te vamos a escuchar por 25 minutos. Yo te aviso cuando vayamos a el tiempo se vaya llegando. Adelante. Muchísimas gracias. Disculpen, he estado teniendo problemas con los audífonos. ¿Me escuchan bien, sí? Perfecto. Gracias. Bueno, voy a compartir mi PowerPoint. A ver si puedo aquí. Lo veo aquí. No ven el PowerPoint, ¿verdad? A ver si puedo intentar. ¿Todavía no se está viendo? Perdónenme, a ver un segundito. Vamos a cerrar todo esto. Quiere jalar otras cositas. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, ahora sí. Bien, ok, bueno, muchas gracias. Qué privilegio poder estar. Ups, perdonen. Screen sharing has stopped. Ok, voy a intentar nuevamente. Mil disculpas. No sé qué está pasando porque no quiere mostrar el PowerPoint. A ver. Mira, está. Ahora sí. Bueno. El día de hoy quería conversar con ustedes sobre las conexiones entre revelación bíblica, género y democracia. Obviamente estoy hablando a título personal, no represento en mis opiniones a ninguna de las instituciones para las cuales trabajo, pero sí con mucho amor he querido entrelazar algunas ideas que pudiera compartirles que espero sean de utilidad para el diálogo. En cuanto al contenido, hoy día espero poder discutir un poco las maneras como Dios se revela a su creación mediante la naturaleza, las escrituras y por supuesto su revelación perfecta en su Hijo Jesús. Y traer a colación algunas ideas vinculadas a qué significa el género, especialmente la perspectiva de género y cómo ésta se vincula a la práctica democrática. Entonces, vamos con el primer punto, la revelación. Quizás ustedes en la iglesia aprendieron, al menos este fue mi caso cuando yo estaba más chica, joven, aprendiendo, que se refería siempre en la iglesia a que Dios había revelado en su creación y que esta es una revelación general. Bueno, eso es correcto, es una revelación general, pero eso no significa que no sea una revelación muy importante. La naturaleza da cuenta de quién la creó, habiendo Dios establecido leyes para sostenerla. Incluso en la propia palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se refieren a cómo los cielos, el agua, las montañas, para la imaginación religiosa hebrea, Dios vivía en las montañas, ¿no? Dios es el Dios del monte de Sión. Allí fue Moisés a encontrarse con Dios. Es decir, la creación física no es solo algo físico, sino que tiene profundas dimensiones espirituales que tenemos que reconocer y apreciar y agradecer a nuestras hermanas y hermanos indígenas que son de las Américas, quienes nos pueden enseñar más sobre cómo apreciar quién es Dios y cómo Dios se revela a través de la tierra, de los montes, de las plantas, de los animales. Incluso en el texto de Romanos, en el primer capítulo, Pablo, que por supuesto tenía una mentalidad mucho más griega, ¿no? Mucho más platonista, él también nos recuerda que Dios se ha manifestado a todos nosotros y nos muestra su eterno poder y deidad a través de la creación.
Entonces, creo que esto basta, podemos conversar más sobre esto si gustan al final, pero creo que esto nos muestra muy claramente cómo nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar la creación, porque mediante la creación podemos conocer más a Dios. Y como buenos cristianos protestantes, nosotros también sabemos que Dios se ha revelado mediante las Sagradas Escrituras. Yo quisiera proponerles que necesitamos releer la Biblia, no tanto con un énfasis en cada palabra o en cada frase o en cada versículo, sino más bien reconocer que la Biblia es una colección de narrativas que tienen el propósito de enseñarnos verdades espirituales. Y reconocer a la Biblia como una colección de narrativas no la hace una revelación menos santa o menos espiritual. Creo que más bien nos ayuda a descubrir que la palabra de Dios contiene verdades espirituales que tienen profundas implicancias ético-sociales y que estas implicancias ético-sociales en sí mismas también son verdades espirituales. Entonces la revelación se nos presenta como un conjunto de historias que vienen entrelazadas y que debemos interpretar como un todo, no pensando tanto en cada detalle o frase traducida a nuestro idioma, desde el hebreo, desde el arameo, desde el griego, porque la traducción no es divina. Entonces, la traducción es un esfuerzo humano, un esfuerzo digno de aplaudir, digno de apreciar con gratitud que podemos leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Pero lo que tenemos que destacar aquí es el valor de la revelación en su conjunto. Desde la primera palabra del Génesis hasta la última del Apocalipsis, el mensaje bíblico es un mensaje consistente y es un mensaje completo y también holístico. ¿Y a qué me refiero con holístico? Es una revelación que tenemos que a través de la cual tenemos que destacar las múltiples interacciones que hay entre los elementos de la revelación. Es decir, que la revelación de las Sagradas Escrituras y la revelación de la naturaleza no están una contra la otra, sino que son complementarias. Y por supuesto que decir el mensaje en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje completo y holístico de la Biblia puede resumirse en que Dios ama no solamente a la humanidad, sino a toda su creación, y que su propósito es que todos disfrutemos del shalom, que es la paz justa, y la reconciliación de todo lo creado. Mediante el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús de Nazaret, Dios mismo se hizo carne. Dios se vuelve plenamente humano en la figura del Señor Jesús de Nazaret, en todo humano, excepto en el pecado, siendo plenamente divino, no eligió hacer uso de sus privilegios como parte de la Trinidad, sino que más bien voluntariamente se hizo siervo hasta la muerte, jamás tratando de usar su estatus divino para su propio beneficio. ¡Qué ejemplo! Miren esta revelación de quién es Dios. Creo que a veces estamos más preocupados en verificar, en tratar de que nuestros propios derechos como congregación o como religión, perdónenme, me están apareciendo aquí cositas que están distrayendo, pero destaquemos esto. ¿Qué es lo que Jesús demuestra del carácter de Dios? Ese carácter de autosacrificio, ese carácter de no abrazar los privilegios, sino al contrario, de negarse a sí mismo por el bien de la humanidad y de su creación. Vamos a pasar rápidamente al segundo punto que tiene que ver con el tema de género. Y presumo que muchas y muchos de ustedes, por supuesto, no solamente conocen sobre el tema de género, sino que varios son expertos en este tema, así que voy a ser breve. Pero para saber de qué estamos hablando en esta presentación, estoy entendiendo el término género
que para empezar no es un término que aparezca en la Biblia, pero por eso no quiere decir que no es importante. No está en la Biblia porque es un concepto articulado en la era moderna. El género como concepto nos ayuda a entender no tanto las diferencias biológicas que existen entre las personas, según nazcamos biológicamente como varón o como mujer, sino a entender las diferencias construidas culturalmente entre hombres y mujeres. En otras palabras, el género se refiere a las características que se han ido formando parte de la cultura y que se espera que las personas asuman. Les doy algunos ejemplos. ¿Qué expectativas existen en tu propio hogar sobre quién hace qué? Típicamente, gracias a Dios no es cierto en todos los hogares, pero típicamente los hombres esperan que vayan y consigan el pan fuera de la casa, consigan el dinero, y las mujeres se hacen responsables de la comida, de atender a los niños, de ver que los chicos hagan las tareas, de la limpieza, de que la ropa esté lavada y planchada, de que haya comida en la olla, etcétera, etcétera. Es decir, el género crea estos imaginarios de que, dependiendo de que si somos hombres o mujeres, habrá conjuntos de oportunidades para algunos y algunas y conjuntos de responsabilidades diferenciadas según precisamente el género, según lo que la sociedad nos impone, que nos corresponde si somos hombres o mujeres. ¿Qué es la perspectiva de género? Quisiera proponerles 3 maneras de entender la perspectiva de género. En primer lugar, como una herramienta conceptual que ayuda a mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por la determinación biológica, obviamente, todos estamos de acuerdo, biológicamente somos diferentes, pero que la sociedad nos está asignando diferencias basadas en la cultura. En otras palabras, diferencias que son socialmente construidas, que no son naturales, no forman parte de la creación de Dios, sino que los humanos, las humanas, estamos imponiéndonos estas comprensiones diferenciadas. En segundo lugar, podemos entender la perspectiva de género como una metodología que nos ayuda a identificar expresiones de discriminación, desigualdad y exclusión contra las mujeres y contra los hombres que no se conforman al modelo heterosexual que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres. Y en tercer lugar, la perspectiva de género se refiere también a las acciones que deben tomarse para crear condiciones de cambio que permitan avanzar hacia la equidad de género. En mi discusión central o la discusión que les propongo no es tanto discutir si los hombres y las mujeres somos iguales. Claramente, en términos biológicos, somos diferentes, naturalmente, gracias a Dios, si no sería terriblemente aburrido el mundo, pero aunque somos diferentes biológicamente, sí somos iguales en dignidad ante Dios y por lo tanto, igualmente debe tratarnos la ley, igualmente deben tratarnos las instituciones públicas y la iglesia, y que debemos ser reconocidos como iguales coherederos y coherederas en la familia de Dios. Por lo tanto, si esta es verdad, si somos por iguales, como proclama Primera de Pedro 3:7, que somos coherederos y coherederas en la gracia de Dios, entonces lo que importa no es tanto discutir la igualdad, sino la equidad de género. Es decir, que ser hombre o mujer no nos robe oportunidades, que no nos impongan responsabilidades diferenciadas, sino que más bien podamos destacar cómo nos necesitamos mutuamente y que cada quien, de acuerdo a sus capacidades, a sus dones, al llamado de Dios recibido de manera individual y en comunidad, podemos servir a Dios todos y todas juntos. Hay, por supuesto, una dimensión sumamente importante que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la perspectiva de género. Y es que los estudios sobre violencia, especialmente violencia sexual, abuso,
violencia doméstica están profundamente enraizados en la discriminación basada en el género. Es decir, que si no hubiera este imaginario que hace que la gente piense que los hombres y las mujeres tienen diferentes derechos y diferentes deberes, que tenemos diferentes roles y niveles de ciudadanía diferentes, si no hubiera tanta diferencia en el poder que tienen los hombres frente a las mujeres, no habría tanta violencia contra las mujeres y contra las personas que no se conforman a modelos heterosexuales. Ahora, obviamente, tenemos que hablar contextualmente en las Américas, la subvaloración, la explotación y la mercantilización de los seres humanos, especialmente de las mujeres en nuestro continente, está conectada directamente con su género, pero también con su clase socioeconómica y con su origen étnico. Estas múltiples capas de discriminación están profundamente enraizadas en la forma de pensar y de sentir que muchos y muchas tenemos. Y los cristianos y las cristianas no somos la excepción. Mientras que la violencia contra las mujeres ocurre en todas las clases sociales, las personas pobres y de clase trabajadora tienden a sufrir violencias desproporcionalmente. Las instituciones públicas que supuestamente existen para protegerles están establecidas demasiado lejos físicamente o son muy ineficientes y o son muy corruptas, típicamente las tres cosas. Entonces quedan en total desprotección. Y yo me pregunto, si la iglesia está en todas partes, porque somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, quizás la mejor manera de resistir a esta injusticia y responder a esta falta de servicio de las instituciones públicas es, por un lado, resignificar qué es la iglesia y pensar que las iglesias, las comunidades de fe, debemos ser las primeras instituciones para defender a aquellos que sufren exclusión y discriminación. Y en segundo lugar, como ciudadanos cristianos, incidir para que las instituciones públicas realmente cumplan su función de protección. Les pregunto si nos preguntamos si a Dios le importa la equidad de género. Bueno, yo les propongo que a Dios le interesa completamente que haya equidad de género, porque la Biblia, toda en su conjunto, nos dice que a Dios le interesa cómo nos tratamos entre seres humanos. Y a Dios le interesa que haya equidad en todo sentido. Y cómo tratamos a su creación. Recordemos que conocemos a Dios mediante la creación también. Por lo tanto, como iglesia, debemos promover la enseñanza de la ternura, del cuidado mutuo, que los cuerpos de todas y todos son sagrados, porque somos templo del Dios viviente. El cuidado de la tierra también debe ser promovido desde la iglesia, porque la iglesia debe ser responsable por el cuidado de la tierra, ya que la tierra es de Dios, como proclama la Biblia. La comunidad eclesial debiera ser el lugar por excelencia donde se promueve y defiende la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellos que sufren marginación en la sociedad. Ahora, el punto final es sobre democracia, y lo que quisiera destacar es que sin duda la democracia, y esto lo sabemos los latinoamericanos muy bien, es un sistema de gobierno profundamente imperfecto. Pero yo quiero destacar hoy que aunque es muy imperfecto, es un sistema de gobierno basado en valores de igualdad, y eso es lo que tenemos que denunciar, la falta de igualdad en las prácticas democráticas. Entonces, les propongo que defendamos la democracia en este contexto en que la democracia está en crisis en la gran mayoría de países latinoamericanos y en muchas partes del mundo, en otras partes del mundo también,
tenemos que destacar que es el sistema menos peor. Es decir, la teocracia es peor que la democracia, porque la teocracia lo que hace es usar el nombre de Dios para justificar el poder de algunas personas sobre los demás. Entonces, rechazamos la teocracia de raíz. Rechazamos las monarquías, por supuesto, las plutocracias, el gobierno de los ricos sobre los pobres, aunque tristemente muchas veces las democracias parecen más plutocracias. Entonces, reconociendo que se trata de un sistema de gobierno imperfecto, quizá la mayor virtud del sistema democrático es que al menos cada 4 o 5 años podemos ir a las urnas y votar para sacar a los que están gobernando en ese momento y que haya otro grupo que gobierne, que seguramente 4 o 5 años después vamos también a querer sacar. Pero no basta participar como electores y electoras. Debemos destacar la importancia de la ciudadanía democrática. Es decir, esto que hablaba hace un minuto, de que como ciudadanos cristianos debemos incidir, debemos hacer advocacy, incidencia pública, para exigir al sistema democrático que establezca y mejore los servicios de las instituciones públicas a fin de que la dignidad de todas las personas sea respetada y protegida. ¿Cuál ha sido el rol de los cristianos y cristianas, especialmente protestantes evangélicos, en la competencia democrática en las Américas? Bueno, desde los años 1970 empezamos a volver a los sistemas democráticos en América Latina y creo yo que hoy más que nunca antes el protestantismo latinoamericano es muy pluralista. Sin embargo, hay que reconocer y denunciar que grandes sectores cristianos por mucho tiempo han apoyado a líderes políticos conocidos por sus abusos contra los derechos humanos y por ser afines a métodos violentos de control contra la población. Ahí les anoto algunos ejemplos, no voy a tomar el tiempo de leerlos, todos los conocemos demasiado bien. 2 minutos, estimada Nina. Muchas gracias. Ok, 2 minutos. Entonces, en este contexto que estamos viviendo de crisis democrática, lo que se observa más claramente es la crisis de los partidos políticos. Los partidos no logran conectar bien con la población. Entonces, algunos partidos de derecha particularmente, pero también de izquierda en algunos casos, han encontrado que conectar con la población evangélica es muy fácil cuando usan ciertas frases clave de identidad cristiana que les permiten manipular la fe cristiana para ganar votos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han transformado la idea, la necesidad de articular ideas sobre el género y la perspectiva de género como el cuco. Perdónenme, no estoy hablando de una lisura, yo soy peruana. El cuco es el monstruo que nos asusta. Entonces, estos actores políticos utilizan el género para asustar a los cristianos de que van a robarse el cristianismo y que nos van a todos a someter sin libertad religiosa. Creo que es importantísimo corregir qué significa género y en vez de tener miedo al género y a la perspectiva de género, más bien presentar la necesidad de trabajar por la equidad de género como un objetivo cristiano. Necesitamos reconsiderar el mensaje central de la revelación de Dios en la naturaleza, en la palabra sagrada y en la persona histórica de nuestro Señor Jesús y aplicar la perspectiva de género para resignificar el rol de las comunidades eclesiales, para cultivar relaciones justas y de apoyo mutuo entre todas las personas, rechazando el sistema predominante de discriminaciones y marginaciones que prevalece en el mundo. Basta ver cómo trataba Jesús a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los esclavos, para darnos cuenta que lo que Dios quiere es la equidad de género. Muchísimas gracias.